¿Cómo empezar a contar una historia? ¿Cómo empezar? Si con cada letra se me desgarra el alma. ¿Cómo escribir aquella nota que nunca será leída? ¿Cómo describir lo que vi si ya no tengo palabras? ¿Cómo describir lo que oí si ya todo está en silencio? A veces pienso que es el destino el que acomoda las piezas. Es el destino el que hace los movimientos. Y tú no te das cuenta hasta que mires hacia atrás. Pero en ese momento ya es demasiado tarde. Ya eres víctima de tu propio juego. A veces todavía lo extraño. Cuando éramos chicos, jugábamos a que él era el capitán del barco y que yo le acompañaba por todos los mares. Él sigue siendo mi capitán. Mi hermano y yo siempre nos llevamos muy bien. Leonardo, siempre grande, siempre fuerte. Hasta el último día. Lo que pasa es que mi papá es maestro, y ahí del UNAM, y mi abuelo y él siempre chocan. Es un clásico de clásicos, así como un partido de fútbol, que a la hora de la comida, cuando llega mi papá, porque ya desde hace mucho tiempo se pasa ahí en la universidad, pero bueno, cuando llega es seguro que luego se pueden a pelear. Bueno, no a pelear, a discutir sobre política, pero siempre muy bajito. Mi papá dice que le da miedo que nos escuchen los vecinos. Pues ya ves que ahí en los departamentos todo se escucha, te enteras de todo. Pues bueno, el caso es que mi papá a veces habla más del gobierno, que porque no hay libertad y que la democracia. Está loco. Pues claro que mi abuelo le dice cosas. Y pues no es por defenderlo, pero tiene razón. Si este año van a hacer las Olimpiadas aquí, ¿cómo vamos a estar mal? Todo el mundo está hablando de México, hasta famosos ya somos. Además, yo siempre digo lo que quiero y a mí nadie me dice nada. Yo sí soy libre. Mi mamá desde pequeña me enseñó que las cosas hay que ganárselas, hay que trabajarlas. Yo sé que a ella le hubiese encantado estudiar una carrera. Ella todavía dice que algún día lo va a hacer. Lo que más me gusta es que ella nunca se rinde. A veces me gustaría ser como ella. Lo que pasa es que pues eran épocas diferentes. La mujer no tenía tantas libertades como ahora. Ahora llegó el momento de dejar de ser esclavas. Hay parejas que hasta se divorcian. La mujer se viste más ligera. Esa volada hippie está pues interesante, pero no es para mí. Recuerdo que cuando estaba más chica, mi papá empezaba a gritar. Leonardo se metía para que no golpeara a mi mamá. Él la defendía con la poca fuerza que tenía, porque era un niño. Siempre en las noches, cuando mi mamá nos metía a la cama, él le lloraba. Le decía que sacara a mi papá, que ya no lo quería. Ya no lo quería en la casa. Ella nunca le hizo caso. Le tenía mucho miedo a mi papá. En la casa no se le podía decir que no. Sabe Dios qué hubiera pasado. Así fue siempre. Hasta que un día Leonardo se metió. Mi papá lo golpeó. Lo lastimó. La verdad es que pues mi mamá es como que pues mi mayor ejemplo. Es decir, pues mi papá es muy noble y nos llevamos bien y todo, bromeamos, pero pues así como que pues un ejemplo de superación pues es mi mamá, porque ella, no teniendo nada, me enseñó que si uno se esfuerza lo suficiente, todo se puede, y eso me gusta aplicarlo en mi carrera. Y sinceramente pues sí tenía miedo de entrar a economía, pero mi mamá me dio ese empujoncito que me hacía falta. Y pues ya, me decidí. Hasta el hospital lo tuvimos que llevar.
Recuerdo verlo en su camita, llorando de coraje, vendado, hinchado por los golpes, con sus ojitos bien rojos y sus puños bien apretados para no gritar. Pues ya llevaba casi un año escribiendo historias de fantasmas, de castillos, de grandes personajes de la historia. Tengo una afición por mezclar la realidad con la ficción. Claro que en la realidad pues no hay muchas cosas que hacer, pero en la ficción las ideas son infinitas. Aunque a veces uno nunca sabe en qué momento la realidad se vuelve la peor de tus pesadillas. Ese día era martes. Y ya sabes que los del Poli y los del UNAM se odian. Y pues era temporada de partidos de fútbol. Y siempre había broncas después, siempre se agarraban a golpes. Y un día anterior, el 22 de julio, los del Poli se molestaron un buen, y hasta piedras le lanzaron a los de la prepa Isaac Ochoterrena, de ahí del UNAM, que es que son puros popis, no sé qué. El caso es que mi primo Marcos, que es como mi hermano, mi carnal, mi mejor amigo, él me invitó a la revancha, y yo encantado. Él sabe que para las viejas y para los golpes me apunto solo. Nunca voy a acabar de entender cómo fue que acabé viéndolo todo desde mi posición. Yo soy escritor del diario El Ilustrador, casi por accidente. Ese día, 23 de julio, yo estaba papaloteando, dibujando cosas pues, en hojas, ¿no? Tratando de encontrar pues, alguna idea para escribir mi columna de ficción, aquella que me había dado un espacio entre las columnas del diario El Ilustrador. Leonardo tenía problemas. En la escuela siempre se peleaba, siempre lo castigaban. Pero era muy bueno. Conmigo siempre fue muy bueno. Ese día fue como cualquier otro. Mi papá borracho. Siempre le pegaba a mi mamá. Siempre había sido así. La cosa es que cuando nosotros llegamos y empezó lo bueno, de repente me fijé que había policías. Así nomás, no hacían nada, solo estaban observando. Se me hizo raro. Hombre, si este escalofrío sentí. Pero pues, nosotros le seguimos. Es que de repente siento algo adentro de mí que quiere expresar, que quiere hacer, que quiere decir, que quiere que todo explote. Pero pues yo le debo la carrera a mis papás. Imagínate, mi mamá ahí en la cocina económica y pues mi papá es policía. Cuando cada quien ya pues llegó, como quien dice, a su escuela, de repente llegó la policía. Ya no estábamos peleando, ya no estábamos haciendo nada. Yo corrí, me escapé, a mí no me agarraron. Pero al día siguiente fui a ver a mi primo a su casa. Mi tía me regañó horrible, que qué hacíamos ahí, que era un lugar inseguro, que de seguro le estamos gritando cosas a los de la policía. Pero no es cierto. La bronca era entre nosotros y esos cabrones se metieron. Eran cerca de las 3 de la tarde. Mi jefe salió histérico gritando que dónde jodidos estaba el de redacción, que nosotros estábamos allá como unos imbéciles mientras en Valderas estaban madreando a unos alumnos. Definitivamente eso no creo que incluyera pues, a un simple escritor de una pequeña columna de ficción. Sin embargo, a veces no te das cuenta de lo que haces. Y cuando reaccionas, estás ahí, en la plaza de la Ciudadela, escribiendo todo lo que está pasando. Y pues consiguiendo una que otra cámara de tu compañero para tomar fotografías. Luego empecé a notar que en las vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, a esos alumnos se los estaba madreando la policía. Esos hijos de la chingada. ¿Cómo no iba a entrar? Tenía que entrar al movimiento. Todos debíamos haber entrado. Pero todavía hay gente que cree que estamos perdiendo el tiempo. Si al mexicano le encanta criticar, cuando no tiene los huevos para defender en lo que cree, critica. Que si somos unos vagos,
que si deberíamos estar estudiando. ¿No se dan cuenta de lo que somos? Somos estudiantes, tenemos libros y libretas, no metralletas como esos cabrones. Los granaderos, esos malditos granaderos, llegaron a destruirlo todo a diestra y siniestra. Comenzaron a golpear alumnos y maestros por igual en la vocacional 5. Imagínate tú, chavitos de entre 15 y 16 años. Válgame, eso es no tener madre, cabrón. Sinceramente, hace unos años no hubiera pensado en entrar. Pero no se vale. Ese es el punto que nunca debió tocar el gobierno. Porque es fácil. Se acercan las Olimpiadas y el gobierno del presidente Díaz Ordaz está obsesionado con el poder. Se hace lo que él dice y si le llevas la contraria estás muerto. Pobre de ti que te vean hablando mal de él. El punto es simple. El 22 de julio los estudiantes se agarraron a golpes como siempre después de un partido de fútbol. Y el 23 se volvieron a citar para la revancha. Pero ni el gobierno ni la policía iban a permitir que nada les echara a perder el numerito. Porque no iban a permitir que el pueblo abriera los ojos. En teoría, las leyes son el límite del poder. Pero si hay algo que he aprendido muy bien, es que en México las leyes todo el mundo se la pasa por los... Están hechas para joderte. Es todo lo que buscan. Porque a través de toda nuestra historia hemos puesto en el poder a puro cabrónico de... Solamente se encargan de hundirnos cada vez más. ¿Yo? Lo que pasa es que yo no entré al movimiento. A mí la verdad no me interesaba. Es que mi papá decía que eran unos revoltosos. Y pues, la razón principal era que estaba en juego mi futuro. Yo sabía perfectamente que lo más importante para mí era mi carrera. No por nada me lancé a estudiar economía. Tenía que demostrar que podía. No tenía tiempo para perder en esas cosas. De todas formas, yo sabía que no iban a lograr nada. Además, pues yo le debo la carrera a mis papás. A mi mamá, más que nada. ¿Cómo está eso de que en México existe una ley que le permite al gobierno arrestarte por pensar diferente? Por darte cuenta de que México es una mierda, de que el sistema está podrido y tratar de cambiarlo. El artículo 145 y el 145 bis fueron pensados con una finalidad completamente diferente que para la que las está utilizando ese gorila de Díaz Ordaz. Imagínate, si eran para la guerra, para que los nazis no hicieran sus desastres aquí en México y en los países aliados a Estados Unidos. Pero como siempre, terminando la guerra, en lugar de disolver, ampliaron la legislación. Y desde la marcha del 26 de julio, organizada como protesta a la golpiza estudiantil del 22, han estado utilizando esos dos artículos y su maldita ambigüedad para agarrar a cualquiera de preso político y meterlo a la cárcel. No, pero si preguntas, ¿cuáles presos políticos? Si no hay ninguno. ¡Malditos enfermos! Mi tía me pasó al cuarto de mi primo. Estaba casi desfigurado. Le habían caído a macanazos. Que porque les estaban lanzando piedras a los de la policía. Marcos dice que no es cierto. Es que es completamente inconstitucional. El delito de disolución social está siendo utilizado desde el 26 y desde hace mucho tiempo para agarrar a cualquiera y para tipificar derechos como delitos. Están arrestando a los estudiantes por realizar actos pacíficos de resistencia civil, por manifestarse en defensa de sus derechos sociales. En México, si algo falta, es libertad de expresión, de asociación, de prensa. Si todo eso no es razón suficiente para luchar, entonces, ¿qué lo es? Recuerdo que luego el viernes
Era 26 de julio. Leonardo estaba saliendo de entrenar. Y habían pasado pocos días desde que golpearon a unos estudiantes ahí por Valderas. Nosotros ni sabíamos nada. Él mucho menos. Ese día Leonardo salió del gimnasio donde entrenaba y se topó con una revuelta. Dice que había muchísima gente corriendo. Habían policías que estaban correteando a los estudiantes. Él no sabía nada y pues se le hizo fácil con sus amigos empezar a caminar, hasta que le cayeron 3 policías, con casco y escudo y todo. Granaderos les dicen. Los agarraron a golpes, los lastimaron. Leonardo intentó golpearlos también, pero ¿cuánto más iba a poder contra esos desgraciados? Era nuestro momento de enseñarle a México y al mundo que es tiempo de dejar de ser el país de la injusticia. El país donde necesitamos leyes para las leyes, porque todos desconfiamos de todos. Porque a nadie le interesa lo que le pase al vecino. Porque nadie es capaz de dejar un poquito de lo que tiene por un poco de justicia para los demás. Porque el partido oficial se ha encargado desde siempre de enseñarnos que en México el derecho se escribe en los números de una cuenta de banco. Y la justicia se paga con sangre. Él y sus amigos llegaron bañados de sangre a la casa. Gracias a Dios no estaba mi papá. Los limpiamos, mi mamá y yo, y les contaron lo que había pasado. Estaban furiosos. Leonardo estaba porreando cosas. Decía que no sabía nada, que no se había metido con nadie. En sus ojos vi un coraje, como hacía mucho tiempo que no veía. ¿Cómo me imaginarme que ese calor que vi en sus ojos, el que siempre me protegía, que iba a ser el mismo que días más tarde iba a alejarme de mi hermano, de mi hermanito? A partir de ese 23 de julio fue que comencé a escribir aquella historia que permanecería escondida por años. Aquella historia que me hizo entender que la delgada línea entre la realidad y la ficción a veces se rompe. Pero es en ese momento cuando entiendes que hay líneas que no deberían de escribirse, que hay historias que no deberían de contarse, pero a veces no es tu mano la que guía la pluma, sino la voz de aquellos que han caído y las esperanzas de quienes están por venir.